Sean bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. Soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual comparto con ustedes el segundo mensaje de la serie Fe para una nueva normalidad. Estamos en una nueva normalidad y es muy importante que hagamos conciencia de ello y que nos dispongamos a preguntar a la palabra del Señor qué tipo de fe se requiere para enfrentar victoriosamente esta nueva normalidad. No solamente para sobrevivir, porque hay personas que dicen, y con mucha razón, pues mire, con que yo conserve la vida, con que mis seres queridos y yo quedemos con vida, claro, eso será un don incomparable. Pero los hijos de Dios vamos a necesitar más que eso. Porque el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nos disminuyamos, Él quiere que nos multipliquemos. Y para lograrlo vamos a necesitar una fe con ciertas características. Y hoy vamos a ver, por eso, el segundo mensaje de esta serie, que se llama Proseguir con manos limpias y nuevas fuerzas. Se llama así porque esa fue la conclusión que levantó el corazón de un hombre que sufrió profundamente. Un hombre que es símbolo del sufrimiento humano. Me refiero a Job. Job, seguramente ustedes lo han escuchado, lo han visto leyendo la Biblia, y los más intelectuales de ustedes seguramente han leído el libro de Carl Gustav Jung en respuesta a Job. Job ha sido un tema tratado por humanistas, ha sido un tema tratado por escritores, por psicólogos como Jung, y por supuesto en el estudio de la palabra de Dios. La vida de Job es muy interesante porque Job representa cómo un ser humano puede llegar a tocar verdaderamente fondo y cómo, sin embargo, un ser humano con la ayuda de Dios puede levantarse a las grandes alturas. Él lo hizo a través de una palabra que declaró en Job 17:9. Ustedes lo ven en su segunda página de mensaje. Déjenme aclararles también a quienes nos ven que yo mando por WhatsApp las hojas de mensaje a todos los que están suscritos. Si tú quieres recibir las hojas de mensaje, por supuesto sin costo alguno, solo en la transmisión anotas. Favor de enviarme las hojas de mensaje y mi asistente Jessie tendrá mucho gusto en buscarte, hacer contacto contigo y añadirte a las listas de difusión para que reciban las hojas de mensaje. Bueno, en la página 2, al final, está Job 17:9. Si no tienes hojas de mensaje, bueno, pues abre tu Biblia. Y ahí dice que el grito de victoria con el que Job se empezó a levantar fue este: no obstante, proseguirá el justo su camino. Proseguiré, era lo que estaba diciendo. Voy a continuar, pero proseguir no es solo sobrevivir lastimeramente. Proseguir es renovar fuerzas y con nuevas esperanzas lanzarte a la plena restauración que Dios puede y quiere hacer de tu vida. Y te lo digo porque además Job nos da la clave y dice: el limpio de manos aumentará la fuerza. ¡Qué sabiduría! Está diciendo, en la medida en que sepas despojarte de un pasado, vas a tener nuevas fuerzas. La palabra de Dios dice que el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Así que es muy importante que nosotros acompañemos a Job en este capítulo segundo de nuestra serie de mensajes Fe para una nueva normalidad. Porque lo que vamos a preguntarle a Dios a través de la vida de Job es: ¿cómo se logra, Señor?
¿Cómo se hace? ¿Cómo se prosigue después de perder tanto? ¿Cómo se prosigue después de que sueños, metas, ilusiones, proyectos se nos derrumbaron casi de la noche a la mañana? Llevamos ya muchos meses de aislamiento, de distanciamiento, muchos meses de dificultades en ventas, en contrataciones, en empleos, muchos meses. Y no sabemos cuántos falten. Necesitamos una fe renovada, llena de la palabra de Dios, pero con una lectura inteligente de preguntar cómo fue este proceso. Porque miren, la nueva normalidad que vino a la vida de Job fue devastadora. Recuerden que el domingo pasado comentábamos que esto de la nueva normalidad no tiene nada de nuevo. Si ustedes toman la historia universal en 2 páginas, una página en esta mano y la otra en esta otra, lo único que verían es cambio, 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 cambio. Fui por muchos años profesor de historia universal en el Tecnológico de Monterrey, así que les hablo con conocimiento de causa. Porque lo que enseñaba a mis niños en mi curso de historia universal, allá en el TEC, era esto repetidamente. Un imperio que sube, un imperio que cae, otro imperio que surge, otro imperio que cae. Cambio, cambio, cambio. ¿Así? Así que esto de la nueva normalidad no es nuevo. Y en las páginas de la Biblia lo mismo. Nosotros vemos cómo la vida cambió de un día para otro, por ejemplo, para el pueblo de Israel. Un día, como parias no teniendo qué comer, encuentran a José en Egipto. ¿Y en qué se convierten? En huéspedes honorables de Egipto y disfrutar el palacio de Faraón. Y luego muere ese Faraón. ¿Y qué sucede para los hijos de Dios? Los convierten en esclavos. Y aquellos que eran huéspedes honorarios ahora eran esclavos. Y luego llega el Señor por medio de Moisés y los saca al desierto. Y ahora ya no eran esclavos, pero andaban ahí en medio de un desierto. En fin, la vida es cambio. Y para Job llegó una nueva normalidad. Dice en Job 17:1, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Miren, todos ustedes conocen la historia de Job. Ustedes saben que él estaba pues en bendición, en prosperidad. De pronto vienen a avisarle que habían muerto sus hijos, sus hijas, que habían perdido todos sus ganados, que se habían quemado sus cosechas. Bueno, de un día para otro, Job lo pierde todo. Y él, como un fiel creyente en Dios, porque Job era un hombre de oración, de fe, se abraza a una cuerda que era lo único que le impedía caer en un abismo. Se abraza de esa cuerda cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Job se aferra y dice, el Señor dio, el Señor quitó, su nombre sea bendito. Él dijo, no voy a maldecir a Dios. Yo voy a creer, a confiar en Él. Pero imagínate que estás en verdad colgando de una cuerda que es lo único que te detiene para no irte al abismo. Imagínate. Y estás ahí colgando. Bueno, si es cuestión de minutos, pues ahí te encuentra Dios. Si es cuestión de horas, pues a pesar de grandes esfuerzos, ahí estás aferrado. Pero si pasa y pasa el tiempo, tal vez dirías lo que dijo Job. Job 17:1. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. ¿Saben qué significaba? Ya no puedo. Esta nueva normalidad no la puedo resistir. No puedo. Era alguien sujetándose a la cuerda, pero sintiendo cómo se resbalaba y se resbalaba
y ya no tenía fuerzas para sostenerse. Bueno, pues así yo creo que nos está pasando a muchos. Ya no solamente es la preocupación de un contagio, no solamente es el dolor y la angustia de saber de amigos, familiares, también es el trabajo, la economía, las ventas, los contratos, la incertidumbre de decir, bueno, ¿habrá vacuna o no habrá vacuna? ¿Funcionan o no funcionan? Y si funcionan, ¿cuándo estarán a nuestro alcance? Y si somos vacunados, ¿eso asegura que ya no seamos contagiados? Son miles de preguntas las que tenemos. ¿Durante tanto tiempo? Obvio, es como estar en esa cuerda y sentir cómo tus fuerzas se van y te resbalas. Job lo vivió. El proceso de devastación fue repentino y doloroso. En la página 1 les puse una imagen de cómo vivía Job, de cómo tenía riquezas y cómo, dice Job 16:12, próspero estaba y me desmenuzó. Quizás ese, a nivel psicológico, y lo digo desde mi rol profesional de psicólogo, quizás ese es el mayor obstáculo, el mayor reto. Porque si el cambio hubiera sido gradual, la mente tiene la capacidad de irse adaptando. Pero cuando el cambio es de súbito, la mente no alcanza a procesar esa transformación. Y aquí lo dice Job, y tal vez es lo que nos pasó. Dice en Job 16:12, próspero estaba y me desmenuzó. Así, un cambio en un instante, Y así comenzó un proceso devastador en su vida. Dice, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Fíjense todas las proyecciones que nos está revelando Job. No en balde, Carl Gustav Jung, uno de los más grandes psicólogos de la humanidad, dedicó ese libro en respuesta a Job. Porque aquí hay temas muy interesantes. Por ejemplo, él nos cuenta cómo este fue un proceso de quebranto en quebranto. Es decir, él se va enfrentando, hagan de cuenta, a una devastación de su alma progresiva. Y yo creo que es lo que muchos de nosotros estamos viviendo. Dice, corrió contra mí como un gigante. Muchas personas hoy están padeciendo niveles de angustia y ansiedad porque han dejado de percibir al coronavirus y a la posibilidad del contagio en su dimensión real. Y lo han percibido más como una amenaza que está en el aire, que flota, que amenaza por las ventanas de nuestra casa. Lo perciben como un gigante que puede entrar por cualquier lugar y venir y destruir nuestra familia. Es altamente peligroso porque es altamente contagioso, pero no es un gigante. Hay muchas medidas que todos sabemos, podemos guardar para de esa manera protegernos. Pero cuando la mente empieza a desfigurarlo, lo convierte en un gigante. Aquí ustedes lo leen. Job llegó a sentir eso. Además sintió que era quebranto tras quebranto, porque una emoción se asocia con otra y con otra y con otra, hasta que llega un momento en que nos sentimos totalmente derrumbados, deshechos. Todos, en alguna medida, estamos viviendo
ese proceso. Y ese proceso, cuando nosotros no lo cuidamos, nos lleva a cometer un error. Lean el primer error de Job. Y es un error muy común. Dice en Job 16:15, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Los psicólogos, yo lo soy en el Hospital Star Médica, llamamos a esto identificación con el agresor. Es un proceso muy extraño que genera la mente de manera inconsciente. ¿Saben con qué lo comparo? Con un boxeador que está siendo pues ya masacrado por otro, ¿verdad? El más fuerte lo está golpeando y golpeando, y no sé si lo han visto. El boxeador, lejos de alejarse de este castigo, el boxeador lo abraza al fortachón que lo está golpeando. Es una manera de protegerse estando cerca, y ese fenómeno a nivel psicológico lo vive Job aquí en Job 16:15, cuando dice, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Déjenme explicar qué es. El cilicio era un saco de lana que cubría todo el cuerpo, era de lana virgen y causaba un escozor terrible, porque era caliente. Ahora imagínenlo en tierras desérticas. Meterte a ese saco sin ropa, o sea, con tu piel, empezar a sentir el sudor, y el sudor con la lana virgen provocar un escozor espantoso. Eso era el cilicio. Los israelitas, cuando sentían un dolor muy grande, se metían en ese cilicio, en ese saco, para de esa manera expresar su dolor. Job no dijo que se metió. Lo leemos nuevamente. Job 16:15 dijo, cosí cilicio sobre mi piel. ¿Saben qué significa? Hice del dolor mi propia persona. Es un fenómeno inconsciente. Es como decir, ya no voy a luchar, ya no quiero luchar, así déjenme aquí enfermo, yo prefiero morirme. Es ese proceso. Ese fue un error, y es un error para muchos. Sentir que esto que nos está preocupando, afectando, lastimando, va a durar para siempre. No será así, hermanos. No será así. El Señor vendrá. Su palabra dice, cuando oigas que estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios vendrá. No te pongas a coser el cilicio sobre tu piel, renunciando a la oportunidad de bendición. Graba esto en tu corazón. Solo merece la felicidad aquel que está dispuesto a creer en ella y a pagar su precio. Solo es digno, solo merece la felicidad aquel que está dispuesto a creer en ella y a pagar su precio. Si tú coses cilicio, es como decir, ya, esta va a ser mi vida, ya no veré un mañana de bendición, ya no habrá esperanza para mí. Y eso lo haces solo por cansancio, por agotamiento. Como el enfermo que dice, ya por favor hijo, ya no me lleven a ningún hospital, ya no. ¿Qué quiere? ¿Qué está pasando en él? ¿Que no ama su vida? ¿Que no la valora? No, lo que ya no soporta es entrar a un hospital, volver a tener esperanzas y volver a salir con las esperanzas deshechas, y entonces ir a otro hospital y volver a tener esperanzas y volver a ver sus esperanzas deshechas. Ya no quiere esperanzarse, ya no quiere sufrir el dolor de la decepción.
y lo expresa diciéndonos, ya déjame aquí morir. Sabemos que no quiere morir, pero está cansado. Así estaba Job. Cosió cilicio sobre su piel y puso su cabeza en el polvo. Bueno, pues ¿cuándo vas a ver bendición de Dios si tienes la cabeza ahí en el polvo? El Señor en su palabra siempre nos llama a levantar nuestros ojos. Alza tus ojos y mira. Pon tu mira en las cosas de arriba. Siempre el Señor nos llama a alzar nuestros ojos. Erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Sabes por qué? Porque el Señor hará cosas nuevas. Dice en Isaías 43, verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero si tú metes tu cabeza en el polvo, tú ya no sabrás de esas bendiciones. Bendiciones que van a venir. Bendiciones que otros van a tomar. Pero tú, Job, estás con ese cilicio diciendo, ya no, yo ya no quiero tener esperanzas. Y además con el rostro en la tierra. Así no se ve nada. Job estaba así. ¿Cuál fue el primer paso firme que dio entre las sombras? Léanlo, por favor. Es Job 16, 19 y 20. Job dijo, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante mi Dios derramaré mis lágrimas. Ese fue el primer paso. Les explico esto. Job tenía 3 amigos. No cualquier amigo, eran sabios del oriente. Pero saben, la sabiduría humana ante sufrimientos tan grandes no sirve de nada. Y se los digo no por expresarlo, se los digo por el dolor que todavía genera en mí saber que Louis Althusser, uno de los más grandes pensadores franceses, se suicidó. Yo recuerdo en mis años dando cátedra de filosofía en la Universidad La Salle, cuando llegaba a Louis Althusser, a mí me costaba mucho trabajo enseñarle a mis alumnos acerca de su filosofía. ¿Y saben por qué me costaba trabajo? Porque sabiendo que se suicidó, yo decía, ¿y cuál es la fuerza de su pensamiento, no? ¿Cuál fue? O sea, decir palabras interesantes lo podemos hacer todos. Vivirlas es otra cosa. O me duele todavía pensar en que Ernest Hemingway, el gran escritor norteamericano, se suicidó. ¿Cómo pudo ser que un premio Nobel de literatura se quitara la vida? Me duele pensar más cercano a nosotros, acá en América Latina, de don Horacio Quiroga, un escritor universal, suicidándose. ¿Saben qué me enseña? Me enseña que la sabiduría humana no es suficiente. Los amigos de Job llegaron y bueno, quisieron darle la asistencia. Pero ¿qué dijo Job? Mas he aquí, en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas, porque mis amigos estos sabios no son más que disputadores. Yo ante mi Dios derramaré mis lágrimas. La sabiduría humana es rica, la sabiduría humana es amplísima. Tuve oportunidad de conocerlo, y de conocerla y de leerla por mi formación de filosofía en mi licenciatura, de psicología en mi maestría, de pedagogía en mi doctorado, de historia por mis cursos en el TEC de Monterrey. En fin, he pasado mi vida
conociendo y aprendiendo de la sabiduría humana. Sin embargo, siempre he tenido una convicción. Esto nos ha servido para interpretar la realidad, nos ha servido para transformarla, nos ha servido para mejorar la vida. No es inútil, pero ante situaciones tan profundas de la vida, esto es una pequeña lámpara en medio de una inmensa oscuridad. Y se requiere una antorcha de luz, y esa antorcha solamente es la palabra de Dios. Job lo comprendió y dijo: ante mi Dios derramaré mis lágrimas. Job entendió que la sabiduría humana, sus amigos sabios, pues eran sabios, pero la sabiduría que él necesitaba para levantarse no era la humana. Él necesitaba la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina. Y cuando él dio ese paso, ahí empezó la solución. Porque ¿cuál era el verdadero fondo del problema? Léanlo en Job 17:7. Job 17:7. Job lo expresó así. ¿Cuál era el verdadero problema? Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. El dolor obscureció su visión. En palabras técnicas, las emociones ponderaron sobre la razón. Cuando eso pasa en ti o pasa en mí, estamos perdidos. Porque ahora es el dolor el que gobierna, no la inteligencia que Dios nos dio, no la fe, no la esperanza, es el dolor. ¿Cuántas personas hemos sido avasalladas por un dolor? Y el dolor tenía oscurecidos los ojos de Job. Y dice: y mis pensamientos todos son como sombra. Es decir, él estaba confundido. Él no podía pensar con claridad. Muy entendible, pero una condición que solo lo iba a dejar en la derrota, en el dolor, en el fracaso. Vean cuál es el análisis que nos presenta la palabra de Dios. Job 19:6 al 10. Job 19:6 al 10. Job dice esto: sabed ahora que Dios me ha derribado. ¿Se acuerdan aquel que estaba colgando de una soga, aferrándose a Dios, diciendo: el Señor dio, el Señor quitó, su nombre sea bendito? ¿Lo recuerdan? Bueno, un día dijo: ya no tengo fuerzas, ya no. Y ahora dice: ya caí. Dios me ha derribado, me ha envuelto en su red. Dice el verso 8: cercó de vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, ha quitado la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Me arruinó por todos lados. Esto se llama totalización. Y esta totalización es un mecanismo protectivo de la mente, pero es uno de los más dañinos. ¿Quieren un ejemplo? Cuando alguien pues ve afectada su vida económica por un desempleo, por un fraude, y expresa así: no, mire pastor, yo la verdad siento que ya perdí todo. Imagínense un incendio que por supuesto destruye muchas cosas. Y llegamos al lugar del incendio y a la persona que perdió tantas cosas en el incendio le decimos: ¿por qué no buscas? ¿Por qué no rebuscas? ¿Por qué no lo haces? Igual encuentras todavía algo que se pueda rescatar. La persona nos dice: no. Mira,
yo ya lo voy a dar por perdido. Para mí ya eso se acabó. ¿Qué está haciendo? Se está protegiendo. Es una manera evasiva para no enfrentar el doloroso proceso de rebuscar entre las ruinas. Porque sí, encontraríamos algo valioso, pero para encontrarlo habría que quitar ruinas y ruinas, y no queremos verlas. Entonces preferimos totalizar. Esto es inconsciente. Y decimos, no, todo se arruinó, todo se perdió. Eso estaba viviendo Job. Vamos a leerlo de nuevo y vean una imagen que les puse en la página 2, donde se ve al Job arruinado. Ya no es aquel que vimos hace un momento, con una casa bonita y propiedades. Ahora está en el suelo, está lleno de la sarna maligna en su cuerpo, está semicubierto con ese silicio. Ahí están sus amigos sabios platicando con él. Job está literalmente derrumbado. Job está en el suelo. Job estaba en ruinas. La pregunta es, ¿pero debajo de esas ruinas en verdad no quedaba nada? ¿En verdad se había perdido todo? En el terremoto del 85, nosotros fuimos testigos de hospitales donde, cuando parecía que todo se había perdido debajo de esas ruinas, tuvimos un mensaje, porque Dios guardó a bebés. Bebés. Se encontraron bebés. Yo a veces pienso que como país no hemos sabido valorar, proyectar, dimensionar ese milagro. A veces hay milagros que Dios hace que no los dimensionamos, no nos proyectan, no nos lanzan a lo que querían lanzarnos. Como país deberíamos haber hecho famoso en el mundo el milagro mexicano. La esperanza que surgió para un nuevo México por ese testimonio tan grande de que debajo de escombros, toneladas de concreto, la mano bendita de Dios había guardado a bebés. A veces nosotros decimos, es que en mi caso, pastor, no queda nada. Mire, yo tenía un negocio y antes de la pandemia, pues allí íbamos. Pero pues se perdió todo, pastor. Ahorita pues todo, estará perdido todo. ¿Sabes qué hace la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan? Los que triunfan siempre piensan que no se ha perdido todo. Y buscan. Y con un pequeño símbolo de bendición de Dios, con ese tienen para volver a comenzar. Job decía que todo estaba perdido, ¿verdad? Dice, estamos en Job 19, y dice en el verso 8, cercó de vallado mi camino, y no pasaré. Dice, me ha envuelto en su red. Vamos a suponer que sí, que había una red. Ahorita estamos así, todos nosotros, limitados, como angostados. No podemos hacer las cosas que hacíamos antes, todos. Las formas de trabajo no son las mismas. No sabemos si ya abrieron esa oficina, no sabemos si están trabajando en línea, no sabemos si tienen los mismos horarios que tenían. Todos estamos ante una situación así. Es probable. También es probable que haya vallado, es decir, que estemos como atrapados en una situación. ¿Pero que los vallados no pueden saltarse? ¿O las personas que han triunfado a lo largo de los siglos ha sido solo porque no encontraron obstáculos? En nuestra propia familia, nuestros padres y abuelos, ¿que no saltaron obstáculos? ¿No saltaron vallados en el nombre del Señor? ¿No vencieron obstáculos por amor a nosotros, pensando en las generaciones que seguían? Dice Job, me ha despojado, dice, puso en mis veredas tinieblas.
no cabe duda. Ahorita todos estamos así. Vemos a nuestras autoridades sanitarias diciéndonos una cosa y luego corrigiendo. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Todos ignoramos la magnitud, la situación, qué va a suceder. ¿Habrá vacunas antes de finalizar el año? Lo más seguro es que no. Ya dijo Marcelo Ebrard que nosotros tendremos, por lo menos seguro, al terminar el primer trimestre del año. Pero lo mismo nos pueden decir entonces, no funcionó. En la etapa 3 no pasaron las pruebas. No sabemos. Pero esas tinieblas, el Señor las deshace con algo que sí tenía Job. Porque lean, lo habían despojado de su gloria, le habían quitado la corona de su cabeza. Eso era real. Él era un hombre próspero, aparte de sus hijos, de sus hijas. Él perdió toda su condición social, económica. Dice en el verso 10, me arruinó por todos lados y perezco. Pero se atreve a decir esto. Y la verdad, hasta mi esperanza me la quitó como un árbol arrancado. Y eso no era cierto. ¿Saben qué le quedaba a Job? Le quedaba la esperanza. Y tal vez alguien diga, pastor, y perdóneme, pero de esperanza no se come, te equivocas. La esperanza es quizás el mayor recurso que tenemos. Quizás no eres tan buen vendedor por tanto que sabes y técnicas de comunicación que has aprendido. Quizás es porque tus ojos proyectan esperanza. Yo reflexionaba en eso, en mi trabajo secular como conferencista, tallerista, consultor de empresas, de escuelas. Pues yo siempre he pensado que hay conocimientos que he adquirido, que hay habilidades que he desarrollado y que esas me abren camino profesionalmente, pero quizás no. Quizás es que siempre tengo esperanza, que sonrío aún con mis dientes separados. Y sonrío. Y me pongo a pensar, ¿y qué tal si ese es el verdadero tesoro? ¿Qué tal si Dios dice, mira, está bien, en el incendio se quemaron muchas cosas, pero te guardé la esperanza? ¿No lo dijo Alejandro Magno, el gran conquistador, Alejandro el Grande? ¿No lo dijo él cuando empezó a repartir sus cosas y a Seleuco le dio una espada y a Antíoco le dio un escudo, ¿verdad? Y entonces le preguntaron sus generales, Alejandro, ¿y para ti qué te dejas? Viendo que repartía todo. ¿Y tú con qué te quedas? Y Alejandro dijo, para mí me dejo la esperanza. Exacto. Por eso dice la palabra de Dios, pereció nuestra esperanza y fuimos del todo destruidos. Quizás el Señor me confrontaría y me diría, mira, te voy a decir, no es lo que sabes, no son los conocimientos adquiridos, no son títulos universitarios. ¿Sabes qué te he dado para que se abran puertas y tengas trabajo? Te he puesto en los ojos esperanza. Julio, si pierdes la esperanza, entonces sí lo perdiste todo. Rebusca en las cenizas, rebusca en las ruinas, y si encuentras la esperanza, lo tienes todo. Porque eso, desengáñate, ese era tu verdadero tesoro. ¿Qué tal si es eso? Job, pues, decía que había perdido todo y que había perdido hasta la esperanza, que se había ido como un árbol arrancado. Pero ¿saben una cosa? No era cierto. Era solo una forma de expresar su dolor. Él seguía creyendo en Dios, igual que tú. A lo mejor de repente decepcionada, decepcionado, confundida, confundido, pero sigues creyendo en Él. ¿Sabes por qué lo sé? Porque estás mirando esta transmisión. Por eso.
Porque sé que en el fondo te gustaría saber que Dios está contigo. Y Dios va a hacer muchas cosas bonitas, pero no si dejas que tras las ruinas o bajo las ruinas se quede perdida tu esperanza. Mira, velo. Velo aquí en Job 19:19. Es Job 19:19, pero vamos a leer hasta el versículo 27. ¿Sí? Dice, está hablando Job, ya en su más grande dolor. Y Job dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, o sea, ya había somatizado, vamos. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. ¿Qué estaba diciendo? Ya, me rindo, tened compasión de mí. ¿Saben cómo me lo imagino? Volviendo al box, y miren que yo no lo veo, pero me parecen ejemplos muy gráficos, ¿no? Imagínense un boxeador que se enfrenta a uno de los grandes de todos los tiempos, Julio César Chávez, Manny Pacquiao, Julio Vega, Márquez, Vicente Saldívar, el Ratón Macías, o sea, puro bueno. Y entonces el Ratón o Manny Pacquiao o Julio Vega, esos grandes boxeadores, empiezan a darle una tunda, pero de esas buenas. Y entonces el otro recibe un golpe, otro, sangre por un lado, sangre por el otro. ¿Qué hace su manager, su coach que está en la esquina? Avienta la toalla al cuadrilátero. ¿Saben qué significa? Tened compasión, tened compasión. Eso estaba haciendo Job. Decir ya avienten la toalla, ya. ¿Sabes? Tener compasión, que la vida tenga compasión, que las circunstancias tengan compasión, pues sí, estaría muy bien porque ya dejamos de sufrir. Pero estaría muy mal, porque entonces ya nos dimos por derrotados. Y quiero que escuches esto. Todo el esfuerzo de tus padres, de tus abuelos, todo lo que ellos vivieron trabajando y luchando, todo solo tiene sentido si tú y yo seguimos luchando. Si tú y yo nos derrotamos, todo lo que ellos hicieron, todo lo que tú y yo sufrimos, todas las lágrimas que derramamos, quedarán sin sentido si nos derrotamos. Tened compasión de mí, tened compasión de mí. Es comprensible, ya no podía. Pero en ese momento era como decir, ya me rindo. Y todo el sufrimiento habría sido en vano. No permitas que sea en vano. Y mucho menos las lágrimas, el sudor, el trabajo derramado por tus padres, por tus abuelos, por mis padres, por mis abuelos. No permitas que sea en vano. Y la única forma es luchando, continuar luchando. Y seguramente eso hizo Job. Por eso en el verso 23 empezó a sentir otra vez lo que yo espero que el Espíritu Santo esté poniendo en ti. Y si lo vuelvo a intentar, y si vuelvo a luchar, porque dijo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y en eso soltó el grito de fe, de esperanza, que ha retumbado por siglos. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y ningún otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estaba diciendo Job, todo a mi alrededor es igual, la sarna sigue en mis manos.
sigo tendido en el suelo, pero mi Redentor vive, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Alguien dirá, pues qué triste, pastor, nada había cambiado. Sí, nada había cambiado, pero todo había cambiado. Como dijo Anthony de Melo, nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso, todo ha cambiado. Todo había cambiado. En el momento en que Job recuperó su esperanza, comenzó a llenar su corazón de una nueva visión. Primero, se quitó ese cilicio que había cosido a su piel, que significaba, pues entonces, aquí me planto en este dolor. Él dijo, no, el Señor me va a levantar. Levantó los ojos, los tenía en el polvo, los levantó. En mi carne de ver a Dios. Mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Y así fue. Por eso Job dijo en Job 17:9, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Había que dejar atrás esos dolores, esas dudas, esos reproches, y llenar el corazón de esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y Él se va a levantar sobre el polvo. Y sabes, así será contigo, así será conmigo. Es más, te pido un favor, graba en tu corazón estas palabras, este mensaje, este día. Y un día, no sé si dentro de unos meses o un año, cuando vuelvas a ver toda la bendición de Dios multiplicada, te acercas a mí y me dices, pastor, tenía razón. Y yo te voy a decir, no era mi razón, es la razón de Dios. Él vive y Él te va a bendecir, Job. Te va a bendecir, Jobita. Te va a bendecir. Te va a bendecir. Él te va a ayudar. Y esto que ahora estás viviendo, Dios lo va a convertir en bendición, como fue en la vida de Job. Un proceso difícil, sí, pero Dios lo restauró. Dios lo bendijo. Porque nuestro Redentor vive y porque el Señor está con nosotros. Y yo te invito por eso, para que en este momento tú ores con nosotros y le digas, Señor, yo necesito eso. Porque a veces sí siento que ya se perdió todo, que todo se arruinó. No es así. Lo más valioso sigue en ti. Dile al Señor, Señor bendito, gracias por esta palabra que me das. Yo la recibo, Señor, como predicada a mí. Yo sé que tú preparaste este momento, que tú quisiste, Señor, justo a esta hora, hablar a mi corazón. Me siento como Job, derribado, con niebla, tinieblas en el camino. Me siento en una red, atrapado. Me siento así, Señor, que todo se perdió, que se arruinó mi vida por todas partes. Pero es verdad, debajo de esas ruinas sigue habiendo esperanza, porque sigo creyendo en ti. Y aunque no miro con claridad cómo será la restauración de todas las cosas, creo en tu palabra. Mi Redentor vive. Tú vives, Señor, y tú te levantarás sobre el polvo, y en mi carne he de ver tu gloria, y mis ojos lo verán. Dile así, hermana, hermano, mis ojos lo verán. Dile con fe, mis ojos lo verán. Señor bendito, yo voy a ver la restauración de mi vida, de mi negocio, de mi salud, de mi familia. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Y buscaré al pastor y le diré que sí, que así fue, que tenía razón, que Dios me restauró. Dile con fe,
Señor, mis ojos lo verán. En el nombre precioso de Jesús, dile, Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi corazón y llena mi vida con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.